Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Somos Agustina Cairo y Ana Tapia, estudiantes del profesorado de Historia del Instituto de Formación Docente 51 Pilar. Estamos en el cuarto año de la carrera y hoy, para la materia Historia Americana del siglo XX, les traemos un tema clave para entender los procesos de cambio en América Latina, la crisis de 1930, centrada en el caso de Chile. Vamos a analizar cómo esta crisis impactó no solo en lo económico, sino también en lo político, lo social y lo cultural. Así que acompáñanos. Hoy vamos a viajar en una época turbulenta, pero clave en la historia de Chile, la crisis de 1930. Prepárense para entender cómo una gran crisis global se transformó acá en una verdadera sacudida social, política, económica y hasta cultural. Así es, Agustina, y como siempre decimos, la crisis no son solo momentos de colapso, también son momentos donde se redefinen las reglas de juego. Y en el caso de Chile, esta redefinición vino de la mano del colapso del salitre, el surgimiento del cobre y un movimiento obrero cada vez más articulado. Pero no todo en esta época era crisis económica y tensión política. También pasaban cosas importantes en otro ámbito que muchas veces se nos olvida, la cultura. Totalmente, porque aunque el país estuviera patas para arriba, el arte, la música, la literatura seguían estando presentes. Y ojo, que muchas veces la cultura es un reflejo o incluso una respuesta a lo que se está viviendo en el país. El surgimiento de nuevas clases sociales y movimientos ideológicos fueron factores que influyeron en la literatura, el arte, la música y la cultura en general en Chile. Así es, Ana. Debido a la influencia de las tensiones y desigualdades sociales de la crisis del 30, se genera una literatura comprometida socialmente. Se comienza a explorar temas como la pobreza urbana, la marginalidad, la lucha de clases y la psicología individual. También se explora la introspección desde una perspectiva femenina y subjetiva. Esto es muy interesante porque muestra que las mujeres estaban empezando a tener una voz en la literatura chilena. En la misma sintonía, el arte se toma como una herramienta de transformación social, representando al trabajador, al pueblo, la ciudad y el campo, desde una mirada crítica y realista. Y no solo eso, Agustina, el arte chileno también se vio influenciado por el muralismo mexicano, representando la resistencia y la lucha del pueblo. Esto muestra cómo las influencias internacionales estaban empezando a tener un impacto en la cultura chilena. La cultura y el teatro también fueron influenciados por la difusión de las ideas marxistas, anarquistas y socialistas. Esto influyó de manera directa en estos ambientes culturales y en los artistas. Las revistas literarias y diferentes espacios culturales se convirtieron en espacios para la reflexión y la crítica. Esto es muy importante porque muestra cómo la cultura estaba empezando a ser un espacio para la discusión y el debate. Las obras de teatro centraban su contenido en lo político y en la crítica social. Esto llevó a aumentar el interés por llevar al teatro a las clases populares, siendo que antes solo era accesible para un sector elitista. Y la música no fue ajena a los cambios que produjo dicha crisis. En ese periodo se produce la consolidación del folclore chileno como expresión popular, siendo que antes este lugar era solo ocupado por un folclore estilizado. Podemos afirmar que los cambios que produjo la crisis en la década del 30 en Chile, en el ámbito cultural, generaron cambios profundos, enfocados e influenciados por los cambios sociales e ideológicos que atravesaba la sociedad chilena. La cultura, como vemos, no fue ajena a este impacto. Fue un periodo de gran cambio y transformación en Chile, y la cultura reflejó y respondió a estos cambios de manera significativa. Pero ¿qué estaba pasando en el resto del mundo mientras en Chile florecían nuevas expresiones culturales? Bueno, mucho, y no es menor, porque el escenario internacional tuvo un impacto directo a lo que pasaría aquí en los años siguientes. Todo empieza en Wall Street, octubre de 1929. La crisis financiera más grave del siglo XX arrasó con la economía norteamericana y el efecto dominó
alcanzó a todo el sistema capitalista mundial. Y claro, América Latina no quedó al margen. Entre 1929 y 1932 se desplomaron el comercio y la producción. En 1931 colapsó el sistema financiero. Fue una crisis no solo económica, sino también política, social y de valores. Sí, porque a esa crisis internacional se sumó algo propio de la región, el agotamiento del modelo primario exportador y un cuestionamiento profundo al liberalismo y a la dominación oligárquica. Chile fue literalmente uno de los países más golpeados. ¿Por qué? Porque su economía dependía casi totalmente de la exportación de materias primas, en especial del salitre y el cobre. El salitre, para quienes no lo conocen, es un fertilizante rico en nitrógeno, que también se usa en explosivos y durante décadas fue la base de la economía chilena, pero en los años 30 se desploma la demanda. Entre 1930 y 1932, las exportaciones de salitre y cobre cayeron estrepitosamente. La caída de los precios fue de más del 50% y eso generó un colapso fiscal interno. Encima, en 1930, Estados Unidos impuso un arancel que cerró sus puertas a las importaciones de cobre chileno. Eso fue brutal. La crisis fiscal se combinó con una fuerte recesión. Pero ojo, eso también dio paso a algo nuevo, la industrialización por sustitución de importaciones, la famosa ICI. Y como suele pasar, los terremotos económicos traen terremotos políticos. En Chile, el poder pasó por varios vaivenes. En 1927 llegó al poder Carlos Ibáñez del Campo, con una dictadura que duró hasta 1931. Un periodo represivo, sobre todo con partidos y sindicatos. Después vino la efímera República Socialista en 1932, impulsada por Marmaduke Grove. Sí, Chile tuvo una breve república socialista. Fue un intento reformista, pero no logró desmantelar del todo el poder oligárquico, anclado en el sistema de Hacienda. Más tarde, entre 1938 y 1947, gobernó el Frente Popular, una alianza entre radicales, socialistas y comunistas. Fue una experiencia transformadora, pero nuevamente sin romper la base terrateniente. Chile seguía siendo un país con base agrícola y minera, con una oligarquía que concentraba la tierra. La urbanización era del 38% y había una fuerte presencia campesina. Pero esa urbanización creció con la ICI. Aparecieron nuevos espacios urbanos, clases medias, obreros industriales, pequeños burgueses, todos queriendo voz y voto. El Estado estaba bastante organizado y el proletariado era más numeroso y combativo que en otros países de la región. Acá viene una parte que me encanta. El sindicalismo chileno fue clave. En una sociedad aún agraria, los trabajadores industriales urbanos supieron organizarse bien. Totalmente, desde temprano se articuló una relación fuerte entre sindicatos y política. El Partido Obrero Socialista, fundado por Luis Emilio Racaberren en 1912, luego se transformó en el Partido Comunista de Chile. Y no fue un partido marginal, fue el único partido comunista de masas en Latinoamérica. Logró representación parlamentaria. Estuvo en gobiernos como la efímera República Socialista de 1932 y del Frente Popular. Los sindicatos no solo negociaban salarios, eran actores políticos. En 1938 se fundó la Confederación de Trabajadores de Chile, una movida importantísima. Además, el sindicalismo chileno tenía un fuerte componente clasista. El aislamiento de las minas y la propiedad extranjera ayudaron a forjar una identidad de clase bien nacionalista. Hacia 1940 el socialismo crecía en el movimiento obrero, ganándole al comunismo y al narcosindicalismo. Pero ojo, en 1948, con Gabriel González Videla, se persiguió fuertemente a los sindicalistas. En este torbellino, ¿dónde estaban las mujeres? Bueno, Chile hizo una reforma en 1925 que afectó algunos derechos patrimoniales de las mujeres, pero seguía promoviendo la imagen de la madre y esposa ideal. Y por supuesto, sin derecho a voto nacional.
Recién en 1934, algunas accedieron al voto municipal. El sufragio femenino pleno en Chile llegó en 1950. Un poquito tarde, ¿no? En lo político, la crisis trajo inestabilidad en muchos países latinoamericanos, y Chile es incluido. Subieron al poder personas que antes estaban al margen. En 1927, Carlos Ibáñez del Campo asumió como dictador hasta 1931. Fue un periodo de represión dura contra partidos y sindicatos. En 1932 vino un experimento breve, la República Socialista. Aún así, la oligarquía no se desarmó del todo. El sistema de haciendas y el poder terrateniente siguieron firmes en la estructura social. A modo de conclusión, entre crisis, cambios y continuidades, ¿qué podemos decir, Agustina? En resumen, la crisis de 1930 fue una tormenta, pero también una oportunidad para sacudir estructuras. Chile pasó del colapso del modelo salitrero a una industrialización más centrada en el mercado interno. Y en esa transición, el movimiento obrero, los sindicatos, los partidos de izquierda y hasta los movimientos feministas empezaron a escribir nuevos capítulos. Aunque la oligarquía siguió influyendo, el pueblo no se quedó quieto, se organizó, se rebeló, se sindicalizó y se politizó. Y esa es una historia de lucha. Así cerramos este episodio, entre minas de salitre, discursos obreros y reformas a medio camino. Entonces, si miramos hacia atrás, lo que nos deja la crisis de 1930 en Chile no es solo una historia de colapso económico o inestabilidad política. Es también una historia de transformación, de cómo un país se rearmó, cambió su modelo, impulsó nuevas formas de organización social y hasta reimaginó su identidad cultural. Sí, y sobre todo es una historia marcada por la fuerza de su gente, de los trabajadores, que frente a la adversidad no solo resistieron, sino que imaginaron otros futuros posibles. Y una de las voces que supo recoger ese espíritu décadas atrás fue Víctor Jara. Su canción, El Minero, aunque posterior, resume muy bien esa mezcla de dureza, dignidad y esperanza que marcó toda una época. Así que para cerrar este episodio los dejamos con un fragmento de esa canción, porque a veces la historia también se canta. Subo bajo todo para quién, nada para mí.